mí personalmente, ya se lo dije a ellos, es un paper que me encantó. Parece increíble que siga habiendo vulnerabilidades de tipo SQL 18 años después. Pero, bueno, aparte que ya sabéis que si se encuentra una vulnerabilidad de tipo de SQL, vale, normalmente suele ser bastante devastador. Así que nada, os dejo con ellos, ¿vale? Aprovecho para recordaros a todos que sigue, los que no estáis por la mañana, que tenemos en estos momentos un concurso, ¿vale? El Capture the Flag, organizado por Trileo Solutions. Podéis conectaros, os conectáis a la página web del evento, ya directamente vais a ver un enlace para participar en el concurso, hay premios, el sábado habrá una prueba presencial y ya decimos, no hace falta ser un hacker, ¿vale? Incluso con querer aprender, con las pistas, etcétera, cualquiera puede participar. Entonces animamos a todos a que participéis, más que nada porque además hay alguno por allí que ya piensa que va a ganar él. Entonces, por favor, que alguien entre, ¿vale? Y nada más. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a usted por la presentación a mitad de estos 3 minutillos de impasse. Bueno, él es Diego, yo soy David, os vamos a hablar, como comentaba Lucía, de los ataques por inyección SQL que han cumplido la mayoría de edad el pasado 25 de diciembre. Entonces, bueno, un poco a lo largo de la charla pretendemos explicar los problemas que supone que a día de hoy una vulnerabilidad tan conocida y de tan fácil explotación sea hoy en día todavía está patente, digamos, en programas que se están desarrollando estos mismos años. Hablarán un poquillo más Diego que yo, porque el médico me ha recomendado reposo, pero bueno, más o menos lo repartiremos. En primer lugar, unos breves apuntes sobre el SQL que parecen necesarios, aunque... el SQL es un lenguaje de programación estructurada, es un lenguaje estandarizado para consultas en base de datos relacionales. Esto sería una consulta tipo. En este caso lo que estaríamos haciendo sería seleccionar de la tabla todos aquellos registros cuyos salarios son mayor de 1500, estamos cogiendo estos dos campos y los ordenaremos uno como. Vale. Entonces, si bien el SQL es un lenguaje que pretende ser estándar, luego en realidad cada sistema de gestión de bases de datos implementa una serie de particularidades o funcionalidades específicas para interpretar este lenguaje. Por tanto, sí que es interesante también para conocer y protegerse ante este tipo de ataques, saber un poco cuáles son los sistemas de gestores de bases de datos. En principio, los más usados, los que más nos interesan, los sistemas de bases de datos proporcionan seguridad, concurrencia y recuperación ante fallos. Un top 10 por orden de uso, es decir, para saber cuáles son los más importantes, podría ser, tendríamos en primer lugar Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres y, bueno, en principio, realmente con los 3 primeros vamos a poder tirar adelante con la mayor parte de las bases de datos. Una vez explicado lo básico, no sé si, supongo que de esta parte no habrá quedado todo claro. En cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta o cualquier duda puede comentar. Vamos a ver un poco los fundamentos del ataque, es decir, estamos con una aplicación vulnerable que accede a una base de datos. Entonces, el ataque en sí consiste en inyectar un código malicioso en la base de datos, bien a través de la aplicación o bien utilizando una fuente que no es de confianza. Esto puede provocar la modificación y eliminación de datos, la falta de confidencialidad, es decir, el acceder a datos que en un principio no deberíamos, acceder a ficheros dentro del servidor y ejecutar comandos dentro del sistema operativo que acoge la base de datos. Y bueno, hechas así un poco las presentaciones iniciales, os comentamos algo acerca de la historia. Tras esta breve introducción, vamos a proceder a hablaros un poquito de la historia del SQL Injection. El SQL Injection, como punto de partida, nació en el año 98, cuando un hacker llamado Rainforest Puppy publicó en una revista online escrita por y para hackers, que se denomina Frag Magazine, un artículo que viene a decir más o menos lo siguiente.
Otra forma de expresar eso sería que tenemos que validar los datos de entrada antes de lanzar una consulta contra la base de datos. Unos años después, concretamente en 2007, servidores de Microsoft de Reino Unido fueron atacados por un hacker ruso que inyectó código HTML en la base de datos en un campo que se veía siempre que se cargaba una página web. Entonces aparecía este código malicioso en cada página web que se cargaba. Años más tarde, en 2009, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sufrió un ataque de un grupo terrorista anti-Estados Unidos que lo que hizo fue infiltrarse en los servidores de defensa del Departamento de Defensa y hacer que las peticiones a sus servidores se redirigiesen contra una página que publicaba contenido satírico ante Estados Unidos e Israel, por el tema este de la guerra y todo eso. En 2010, The Pirate Bay, seguro que la conocéis todos, pues se publicaron, explotando vulnerabilidades de SQL Injection, más de 4,5 millones de contraseñas, usuarios, incluidos los passwords de los administradores del sitio. En 2011 se elaboró una lista, se denomina como Weakness Enumeration, y el SQL Injection apareció en primer lugar como el error más grave que puede llegar a producir fallos en sistemas reales. En 2012 se hackearon los servidores de LinkedIn utilizando SQL Injection y se consiguieron más de 6,5 millones de contraseñas hasheadas. También los servidores de Yahoo, consiguiendo más de 450.000 usuarios y contraseñas. Y en 2013, OWASP, que es el proyecto open source de seguridad del aplicativo web más grande del mundo, publicó un top, una clasificación, donde se describían las mayores vulnerabilidades de ataques en aplicativo web y salía la inyección de código, entre la que se incluye el SQL Injection, como la primera. OWASP denomina el SQL Injection como de fácil explotación, pero de impacto severo. Y desde entonces, ¿qué más sistemas y empresas han sido hackeadas por SQL Injection? Bueno, pues tenemos todas estas, seguro que si echáis un vistazo suenan la mayoría. También recalcar que en 2016 el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos declaró que 2 de los 3 servidores y aplicaciones que utilizaban eran vulnerables a SQL Injection. Esto casi 18 años después. Y bueno, en Navidad, el día de Navidad concretamente, el SQL Injection se hizo mayor de edad. Y tenemos aquí unos gráficos que muestran un poco las estadísticas del SQL Injection. Bueno, CVE es una base de datos de vulnerabilidades de todo tipo y hemos estado reuniendo las que contenían SQL Injection como esa vulnerabilidad y hemos encontrado alrededor de 6,000 desde que se inició el SQL Injection. Entonces podemos ver claramente que hay un pico en torno al año 2005 al 2011 y que la tendencia actual es que cada año se recuperan menos vulnerabilidades. No obstante, los ataques a grandes empresas han aumentado en los últimos años, lo cual es un poco contradictorio. Esto quizás se deba a la obsolescencia del software empleado, que cada vez hay nuevos métodos de ataque, por ejemplo, al utilizar passwords cifrados con sistemas de cifrado antiguos, las máquinas más potentes son capaces de descifrarlos ahora. Bueno, no sé si tenéis alguna duda o algo sobre la historia del SQL Injection, algo, ¿no? Bueno, pues continuamos. Vamos a clasificar ahora un poco los ataques de SQL Injection. Tenemos distintos tipos. Entre ellos se pueden clasificar por el canal de extracción de los datos, por los tipos de datos de entrada, por los datos que devuelve el servidor, por el tipo de inyección que se hace y el objetivo. El objetivo quizá es lo más importante, ya que el SQL Injection nos permite acceder a datos que no deberíamos acceder a ellos, modificarlos o eliminarlos, escalar privilegios, ver ficheros que no deberíamos ver, ejecutar comandos en el sistema operativo, provocar denegaciones de servicio, no oír que digo. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de tipos de SQL Injection. Tenemos la consulta ilegal en primer lugar, que es una consulta que se utiliza muchas veces para ver si un sistema es vulnerable a SQL Injection. Tenemos una página web con la siguiente estructura. Notemos que admite parámetro por vía URL y es un parámetro numérico. Entonces, si nosotros ahora metemos una comilla al final y la aplicación es vulnerable, lo que va a pasar es que este parámetro se le pasa ya directamente a la base de datos, entonces ejecutar este código. ¿Qué pasa?
que uno comilla no es un entero, entonces va a fallar y el servidor devolverá un mensaje de error indicando que eso, que hay un fallo. Y esto nos indica dos cosas. Uno, que la aplicación es vulnerable a SQL Injection, y dos, que el sistema gestor de bases de datos que se está utilizando es MySQL. Después, la tautología. En lógica, una tautología es un argumento que siempre es verdadero. Entonces, si nosotros tenemos una consulta tipo, recordad que el where, la cláusula where, determina qué campos, qué registros se escogen dentro de la base de datos, dentro de la tabla. Si nosotros hacemos esto, lo que va a pasar es que, como esto siempre es verdadero, la cláusula OR hace que todo sea verdadero. Entonces, siempre se cumpliría la condición y sería lo mismo que ejecutar este código de aquí. Se sacarían todos los datos. Otro problema. Queremos autenticarnos como un administrador en un sistema, pero no conocemos la contraseña del administrador. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos meter este código y entonces, lo mismo que antes. Esto es una tautología, entonces la contraseña coincidirá siempre, aunque no haya nada aquí dentro, y nos permitirá entrar al sitio. La sentencia... Sí, en caso de que no conociéramos el nombre del administrador, si pusiéramos el mismo código en el password que en el nombre de usuario, se cargaría el primer registro y que normalmente suele corresponderse con el login del administrador. Vale, gracias, David. Bueno, la sentencia Union es una sentencia que nos permite, cuando nosotros estamos en una aplicación y queremos acceder a datos que están en otra tabla distinta, nos permite encadenar consultas y hacer que aparezcan los datos que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la tabla de empleados y queremos sacar datos de una tabla X, llamémosle la tabla de administradores, por ejemplo. Bueno, pues necesitamos para usar la sentencia Union dos cosas. Necesitamos saber el número de campos que se incluyen en la consulta original, o sea, aquí, y necesitamos que todos los campos que se vayan a extraer de la segunda tabla coincidan en tipo también. Entonces, una forma de ver el número de campos que tiene la consulta original es la siguiente. Si introducimos cláusulas ordered by con un número alto aleatorio, normalmente va a dar error. ¿Por qué? Porque no hay tantos campos y no puedo ordenar por ese campo. Entonces lo que se hace es se va bajando poco a poco y llega un momento en el que no da error. Cuando no da error hemos encontrado el número de campos que están seleccionados y podemos ya ejecutar la inyección. Entonces, metiendo este código, se ejecutaría lo siguiente y como esta condición no se va a cumplir porque no suele haber un nombre de un usuario que sea la contraseña, o sea, el string vacío, va a devolvernos solo los datos que queremos de la otra tabla. Consultas apiladas son consultas que nos permiten ejecutar operaciones distintas de selección. Por ejemplo, si nosotros queremos borrar una tabla de una base de datos, si metemos lo siguiente en el campo de texto, se ejecutará este código y después de hacer la consulta nos borrará la tabla. Tenemos que decir que este código de aquí, esta consulta, es dependiente del sistema de gestión de bases de datos que estemos utilizando y hay algunos que no permiten hacer consultas apiladas. Después, podemos utilizar también procedimientos almacenados como una manera de extender la funcionalidad de la base de datos y poder interactuar con el sistema operativo. Entonces, si nosotros hacemos esta consulta, hacer el union all y el select de este fichero, lo que hace es nos devuelve los valores de ese fichero de ahí. Y es un fichero un poco comprometido, no sé si lo... Bueno, Blind SQL. Las técnicas de Blind SQL no son como las de antes, se basan en la lógica booleana y en la respuesta que nos da el servidor para extraer información y obtener datos de la base de datos. Entonces, si nosotros tenemos un sitio tipo, como en el caso anterior, y nosotros ponemos estas dos coletillas, tenemos que mirar la respuesta que nos llega del servidor. Cuando ejecutamos esto, nos llega una respuesta. Cuando ejecutamos esto, nos llega una respuesta. En el caso de que las respuestas sean distintas, quiere decir que la aplicación es Blind SQL vulnerable y podemos proceder a extraer prácticamente toda la información de la base de datos que está contenida. ¿Cómo lo hace? Pues se basa en lo siguiente. Imaginemos que queremos obtener los datos de una tabla. Entonces, lo que hace es, tú le metes aquí lo que sería, expresado así algorítmicamente, en el registro 1, el carácter 1, y lo comparamos con nada, por ejemplo. Entonces, eso va a devolver true o false en función de si es la O o es otro carácter.
Entonces, si devuelve true, pues se mostrará la respuesta 1. Si devuelve false, se demostrará la respuesta 2. Si devuelve false, probamos con la B. Y así sucesivamente hasta que encontremos el carácter. Y así con todos los caracteres de la tabla y acaba sacando todo. Es un proceso iterativo. El Blind SQL Injection basado en tiempo, la lógica es lo mismo, o sea, se basa en lo mismo, lo que pasa es que hay casos en los que la respuesta no es distinta y podemos jugar con otras cosas. En concreto, con el tiempo de respuesta del servidor, si nosotros utilizamos una función sleep y le decimos cuando se ejecute esta consulta, nos ejecutas esto después, si es correcto lo va a ejecutar. Entonces veremos que el servidor tarda tiempo en responder y eso implica que la consulta anterior se ha ejecutado y que era true. Pero si nos devuelve la respuesta inmediatamente, indica que era false, entonces es lo mismo que antes. Lo que pasa es que utilizamos otros métodos. Podemos utilizar, si no tenemos acceso a funciones de retardo, otros procedimientos que provocan retardos, como por ejemplo la función benchmark, que lo que hace es poner la base de datos a trabajar, hacer muchas peticiones y operaciones, entonces es similar el retardo en tiempo. Y si no, podemos utilizar heavy queries, que consiste en hacer joins de tablas o uniones de una tabla consigo misma repetidas veces para que lo mismo, la base de datos se ponga a trabajar y tarde mucho tiempo en devolver la consulta. Bueno, en cuanto a evasión de detecciones, no son formas de ataque directamente, sino que son formas de evadir algunos firewalls y otros mecanismos de prevención de intrusiones y podemos utilizar este tipo de técnicas. A veces funciona el usar caracteres en blanco entre las palabras de la consulta y el firewall no lo detecta. Después podemos también utilizar el carácter nulo. Si no, podemos utilizar comentarios en lugar de espacios para separar las palabras. También podemos utilizar la codificación hexadecimal o ASCII. Nosotros, incluso si en vez de solamente hacer esto, hiciéramos la decodificación de lo que sería todo esto, yo supongo que incluso funcionaría mejor. Y lo mismo con el hexadecimal, es lo mismo que el ASCII. Y bueno, no sé si os queda alguna duda sobre técnicas de ataque o algo. Vamos a proceder, si no, a la siguiente parte. Hay disponibles en internet bastantes distribuciones preparadas para montar un entorno vulnerable en el cual poder practicar esta serie de cosas, bien con retos, diferentes, bueno, tanto SQL Injection como cross-scripting o cualquier otro tipo de ataques. Pero bueno, en concreto de este, hemos tanto estado usando el proyecto de la WASP, que incluye la aplicación que vamos a utilizar ahora, que también está a su vez dentro de la distribución Dojo de esta empresa consultora. Y bueno, simplemente pues, podemos utilizar algunas de las herramientas que aparecen en el repo de Black Axe Linux, como también se podría haber utilizado Kali Linux, es simplemente bueno, unos pequeños apuntes. Vale, esto básicamente es un formulario que nos pide un identificador de usuario y es aquí un poco donde vamos a jugar con los tipos de ataque que estaba comentando Diego. En primer lugar, bueno, esto aceptaría números enteros, con lo cual en cuanto le metemos una comilla esto queda. Aquí ya es donde nos enteramos de que es un sistema en MySQL y pues podemos empezar a hacer otras cosillas, como por ejemplo sacar todos los datos de golpe. No, perdón. Vale, sacar todos los datos de golpe, de manera que conoceríamos todos los usuarios. Luego, para hacer los union select, como comentaba Diego, vamos a necesitar conocer en primer lugar cuál es la cantidad de campos que está requiriendo la consulta. Es decir, si vemos que el order by 3 nos da error, bajamos a... Perdón. Vemos que el order by 2 no da error y con lo cual ya sabemos que son dos campos, que son realmente estos dos que aparecen aquí, first name y surname. Entonces, una vez sabido esto, podemos empezar a hacer cosas con el union select. Por ejemplo, podríamos sacar todas las columnas. Bueno, podríamos en primer lugar sacar todas las tablas.
o bueno, podemos conocer la versión de la base de datos y el directorio donde se está almacenando la información. Entonces nos saldría en primer lugar la versión y en otro el directorio. Podríamos sacar un listado de bases de datos. Esto nos devolvería todas las tablas de todas las bases de datos, y si metiéramos aquí una cláusula where, nos saldrían las tablas de la base de datos que nos interesa. Entonces, bueno, ya conocemos que la tabla users, la que estábamos buscando, y entonces ahora, bueno, sería hacer una consulta muy similar, pero utilizando el campo column. Es decir, seleccionar, bueno, el 1 es por rellenar, como nos estaba pidiendo 2 huecos, pues no se le puede pedir solo un campo. Entonces le pedimos los nombres de todas las columnas de esta tabla, donde la tabla sea users. Entonces aquí ya sacamos todos los campos que contiene la tabla de usuarios, con lo cual ya solo bastaría con hacer otro union select, concatenando el usuario, 2 punticos, la contraseña, from user, ¿no? Entonces tendremos aquí bueno, todos los pares del login con la contraseña hasheada. Esto, bueno, ya lo pasé antes en un archivito así, de manera que pasándole un programita como puede ser John the Ripper, John the Ripper utiliza ataques por diccionario y sirve para eso, para desfasear contraseñas y obtener las contraseñas en clave en base a los passwords hasheados. Vale, es que ya lo había hecho antes, entonces, bueno, simplemente aparece el lugar del hash, la contraseña original, y con esto ya se podría entrar se podría suplantar la identidad de cualquiera de los usuarios. Entonces, en principio, lo que nos permite un entorno vulnerable es poder ir probando y ensayando y practicando este tipo de ataques sin incurrir ningún tipo de delito. Para llevar esto al mundo real, es decir, salir de un entorno vulnerable, esto entronca directamente con lo que vendría a ser el Google Hacking. El Google Hacking consiste en aprovecharnos de diferentes aplicaciones de Google, especialmente el buscador, para a través de una serie de operadores conseguir encontrar o localizar aplicaciones web que vayan a ser vulnerables a lo que digamos a la vulnerabilidad, que vayan a ser vulnerables a lo que estamos buscando. En este caso, ataques por inyección SQL. Por ejemplo, podemos utilizar operadores como indictl y meter admin para buscar páginas de inicio de autenticación de administradores. Podemos buscar en la URL directamente, podemos buscar en un determinado dominio, un determinado site, y podemos también definir la extensión. Luego, a su vez, hay páginas que contienen un montón de lo que llaman DORs también, que es, digamos, ya los operadores ya montaditos es decir, te busca la combinación exacta que te detectaría determinadas vulnerabilidades ya descubiertas. En este sentido es bastante interesante el tema de exploit database. Y sí que es verdad que, cuando ya pasamos a casos en mundo real, las aplicaciones normalmente no son tan vulnerables como el entorno en el que hemos estado probando, y muchas veces va a hacer falta hacer uso del link de SQL Injection. Esto a mano es bastante tedioso, y entonces aparecen herramientas automatizadas que facilitan bastante la labor. Aquí vamos a hablar simplemente de SQL Map, que con unos comanditos muy sencillos nos permite, la sintaxis es SQL Map, -u, se le mete la URL, -dbs para extraer todas las bases de datos del sistema. Una vez tenemos la base de datos que nos interesa,
podríamos indicar el nombre de la base de datos y buscar las tablas. Una vez sabes las tablas, buscar las columnas. Y una vez sabes las columnas, bueno, seleccionar las columnas y dampearlo todo o dampear la tabla entera. Lo que pasa es que en caso de que sea muy grande y sea por link SQL Injection, se puede tirar un ratito largo. Como la legislación no acompaña en este caso, hemos evitado el hacer en sí el ejemplo, y nos hemos descargado un vídeo de internet hecho esta misma mañana que hace exactamente lo que os acabamos de contar. Lo que va a utilizar es uno de los operadores que comentábamos antes, es decir, va a buscar en el campo de la URL todas aquellas páginas que contengan la palabra product.php, signo de interrogación ID, es decir, que se le esté pasando el parámetro ID por vía get. Es bastante representativo de cualquier página de catálogo comercio electrónico. Es decir, tampoco hay que buscar mucho a día de hoy. Si probásemos cualquiera de estas, probablemente fuera vulnerable, o al menos se le pudiera rascar algo. En este caso, la primera, que es una página de bus y de esas cosillas, ya metiéndole una coma arriba se ve ya no solo el error, es que incluso se muestra dentro del error lo que es la propia consulta que ha definido el desarrollador. Sabemos entonces que es MySQL, sabemos el nombre de una de las tablas, sabemos el nombre de los campos, pero bueno, tampoco sin complicarlos mucho, es decir, ya sabiendo que es MySQL, lo que vamos a hacer es en SQL Map, es decir, ya indicarle como uno de los parámetros que el sistema de gestión de bases de datos es MySQL, es decir, esto nos va a ahorrar bastante tiempo a la hora de que empiece a extraer datos. Detecta un firewall de aplicación web. Aquí un poco lo que va, es decir, se dedica a testear si es vulnerable, si el parámetro en concreto ID es dinámico, si es inyectable, comprueba, ratifica, digamos, que el sistema de gestión de bases de datos es MySQL y, bueno, pregunta si querríamos añadir otro tipo de test o incluir todos los tests que tienen preparados, etcétera, etcétera. Es decir, el programa es bastante rápido, dentro de lo que entendamos como rápido. Y entonces, bueno, utiliza realmente un poco lo que haríamos a mano, pero claro, de una manera bastante más rápida, sobre todo cuando hablamos de Blink SQL Injection. Está utilizando la técnica order by, detecta que hay 12 columnas en la consulta predefinida por el desarrollador y poquito a poquito es decir, un poco la idea de trasladar es que es un programa que con meterle la URL y darle a 4 enters os va a sacar todo, es decir, es que tampoco hace falta ni tener un título, ni tener un máster en nada para llegar. Y aquí ya estamos llegando al nombre de las dos tablas de datos disponibles en el sistema de gestión de bases de datos. Es decir, la idea de trasladar es que todo lo puede hacer un niño de 5 años. Estamos haciendo el procedimiento que habíamos explicado antes y aquí devolvería todas las tablas de la base de datos. Buscaremos las que más nos interesasen. Tenemos pues el listado de pedidos, los detalles del pedido, la lista de miembros. Tendríamos, por ejemplo, la tabla de administradores y, bueno, aquí en este caso me pareció interesante consultar la tabla de administradores. Nos saldrían todas las columnas con su tipo. Seleccionaríamos las columnas que nos interesan, por ejemplo, nombre de usuario y contraseña. Variaríamos un poco en la instrucción que le pasamos a SQL Map y en un breve ratito tendríamos dos administradores con 2 contraseñas que además no están ni hasheadas. Vamos a la página original, copiamos el nombre de usuario, copiamos la contraseña y
y tenemos acceso con permisos de administrador a una página que, pues entiendo que venderá cosas y tendrá sus... quiere decir, el desarrollador que está permitiendo esto al final está dejando un poco al descubierto y un poco en el aire todos los datos confidenciales de todos aquellos comparadores que en un principio suponen que el programador o que la empresa trata sus datos con confidencialidad, que de hecho es uno de los requerimientos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, vamos a seguir. Después del entorno vulnerable y de todas estas dudas que os surgirán sobre mis aplicaciones serán vulnerables, serán seguras, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo protegernos de todos estos ataques, así de forma básica y rápida. Tenemos 4 técnicas. La primera técnica y la más recomendable es el uso de consultas parametrizadas. Por ejemplo, un ejemplo en Java sería el siguiente. Nosotros, para definir una consulta parametrizada, definimos primero todo lo que sería el código SQL y dejamos 2 comodines en los campos que queremos insertar como variable. Entonces, le diríamos que los sete y él ya escapa todos los caracteres especiales y mete todo en la consulta, y eso va a ser totalmente invulnerable a SQL Index. Después tenemos aquí un ejemplo, por el contrario, que no es seguro. Por mucho que estemos utilizando una consulta que por definición es segura porque es precompilada y bueno, ella hace bien las cosas, si le estamos metiendo los parámetros así a saco, pues no va a ser seguro, porque ahí puede entrar cualquier cosa, entonces no va a hacer escape de caracteres ni nada. En otros lenguajes, estas serían las formas de hacer las consultas parametrizadas y de segurizarlo. Después podemos utilizar también procedimientos almacenados que siguen más o menos la misma lógica. Los procedimientos almacenados se definen en la base de datos, están dentro de la base de datos y bien definidos también son invulnerables a SQL Injection. Haríamos lo mismo, los parámetros que se le pasen al procedimiento almacenado van de la misma manera, se setean igual. Y otra manera de hacerlo es elaborando una lista blanca de validación de entradas. Si nosotros no hacemos una operación que esté soportada por las formas anteriores de proteger las consultas, pues podemos utilizar una lista blanca de caracteres para solo permitir esos caracteres que sabemos que no van a producir ningún ataque de SQL Injection. Hay operaciones como alterar la contraseña del usuario de una base de datos que no se permiten hacer con consultas parametrizadas en determinados sistemas de gestión de bases de datos, y entonces habría que recurrir un poco a lo que son listas blancas o escapado de caracteres. Claro, entonces aquí la función lo que hace es comprobar para cada carácter de la string que sea solo un número o una letra, entonces no va a poder meter comillas ni algún carácter raro que haga que eso ejecute algo malicioso. Entonces la lógica sería la siguiente: si es válido, pues hacemos la operación contra la base de datos, si no, pues lanzamos una excepción. Y la última forma, como bien decía David, es utilizar escape de caracteres. Esto lo hacemos en caso de que ninguna de las anteriores haya funcionado, o sea, se nos adecue al caso que queremos hacer. Si tenemos que permitir a narices caracteres especiales, podemos usar librerías como la de SAP y de OWASP, que incluye codificadores de caracteres, en concreto solo para 2 sistemas gestores, pero bueno, se están previendo hacer más. Ahora está permitiendo Oracle y MySQL, y la forma sería lo mismo que meter la cadena Apero, pero él la codifica por dentro. Entonces es lo mismo que utilizar una consulta parametrizada, pero adecuándolo al caso que estamos usando. Por ejemplo, aquí estamos cambiando la contraseña en Oracle y funciona con dobles comillas, no con comillas simples, entonces hay que usar esta alternativa y no podemos utilizar consultas parametrizadas. Entonces, sí, simplemente comentar que estas son las maneras más habituales de protegerse, pero nunca va a haber algo que sea suficiente. Es decir, de hecho, por ejemplo, Chema Alonso comentaba en una charla que su manera de protegerse ante SQL es directamente no utilizar SQL. Cada uno. Quiero decir que al final siempre hay una manera de saltarse todas las protecciones que tú pongas. Se van descubriendo técnicas de inyección SQL cada año que ponen un poco en entredicho todo lo que se pretendía, todo lo que se había dicho hasta entonces sobre defensa, protección ante este tipo de ataques. Gracias, David. Bueno, pues como último apartado hacia esto de protección, hemos elaborado una aplicación en Java para probar un poco qué pasa cuando ejecutamos cosas con consultas parametrizadas y cuando no lo ejecutamos con consultas parametrizadas.
y vamos a tener simplemente comentar por encima los aspectos legales. Este pequeño ataque que enseñamos antes en vídeo, que podría parecer una cosa así bastante inocente, y que lo era, en realidad entra dentro de las infracciones que contempla la ley. En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos exige que la empresa guarde sus datos de una manera segura. Es decir, por una parte, la empresa con una aplicación vulnerable va a ser en parte responsable y las cantidades son bastante cuantiosas. No obstante, el que incurre, digamos, el que incurre ese tipo de... el que accede a ese tipo de información también se enfrenta a unas penas de prisión que incluso se pueden ver agravadas en el caso de que pertenezca a una organización terrorista, que los datos sean de menores, discapacidades mentales, es decir, hay una serie de agravantes que lo complicarían todo un poquito más. De todas formas, el que tenga mucho interés en esto, luego les dejamos un poquito más de información, tampoco pretendíamos andar mucho más allá. Y nada, esto es lo que ha sido todo un poco la charla. Si tenéis cualquier duda, creo que queda, o no, 5 minutos para preguntas. Y nada, simplemente deciros que todo lo que queráis ver más sobre este tema, hemos habilitado un documento en Google Drive, que si pincháis en esa URL que os aparece ahí arriba, os redirige a él y podéis ver el informe original que hemos hecho, que es un poco más teórico, más completo, y toda la bibliografía, recursos, todo lo que hemos utilizado. Entonces, si queréis completar un poquillo más el SQL Injection, pues yo recomendaría que lo entraseis. Y muchas gracias a todos. ¿Alguna duda? Venga, no seáis tímidos, que ya nos vamos conociendo. ¿No? Vale, ponte más cerca, no se me ve. Hola, buenas. Felicidades por la charla y por sintetizar tanto, que al final es un tema tan extenso que a veces da para mucho y demás. Gracias. Mi pregunta era, vista las gráficas que habéis puesto de la tendencia, la tendencia es que siga su... Bueno, vi que la gráfica que aumenta en las empresas, pero que la cantidad que disminuye, ¿no? Era más o menos... Sí, o sea, lo que quiere decir es que el número de vulnerabilidades nuevas que se encuentran en estos últimos años cada vez son menos, pero por el contrario, los ataques a empresas cada vez son más. Entonces, yo lo que decía era que se puede deber a que el software viejo es siempre más explotable que cosas nuevas con tecnologías actuales. Entonces, quizá puede ser por eso. Sí, es decir, que las aplicaciones que se desarrollan cada vez tienen menos fallos de seguridad de este tipo, Por framework. ya tocaba un poco, pero claro, el problema es que si luego las organizaciones no actualizan sus sistemas a las últimas versiones, siguen expuestos a estas vulnerabilidades. Entonces entendemos que un poco la diferencia entre las tendencias de las dos gráficas va por ahí. Claro, alguna utilidad a lo mejor que antes no analizaba algún aspecto y que ahora sí que lo analiza y puede ser vulnerable el sistema. Vale. Gracias. Nada. ¿Algo más? ¿Alguno más? No, bueno, pues muchas gracias. A vosotros.